Podemos estar cerca de Dios y al mismo tiempo podemos estar lejos de los milagros o lejos de sus bendiciones. Porque resulta que los milagros y la bendición en nuestras vidas se desata directamente por un elemento que es importante, pero que ha sido en algún sentido perdido de vista por nosotros los grandes, por nosotros los adultos, por los jóvenes adultos, incluso por los jóvenes y señoritas que están aquí. Hay un elemento que va más allá de tener una plaza laboral o de poder tener un recurso. Hay un elemento que no es tangible, que es intangible, pero al ser intangible es más poderoso de lo que imaginamos. Y para esto, mis hermanos, quiero que me acompañen, por favor, Mateo 13, versículo 53. Muy bien, dice así, Mateo capítulo 13, versículo 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Y quiero hacer una diferencia entre este versículo 54 y el 55. Y quiero que pensemos que el versículo 54 habla de una temporada y el 55 inicia una nueva temporada en la vida de esta región. De nuevo el 54 para explicarlo primero. Y cuando vino a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, fíjense que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Hasta ese versículo hay un reconocimiento directamente hacia nuestro Señor. Reconocían su poder, reconocían su sabiduría, reconocían su capacidad y reconocían que Dios estaba con él. Por lo tanto, al reconocer y al honrar la persona de Jesús en su tierra, estas personas en esta región podían ver sabiduría expresada en historias, en parábolas, y podían percibir y apreciar e incluso recibir milagros. La admiración, la honra, no solo es un asunto directamente relacionado a los padres, aunque es el primer mandamiento según la Biblia con promesa. Cuando se pierde la admiración, cuando se pierde la honra, también se pierde el respeto, y donde no hay admiración y honra, no puede fluir absolutamente nada, excepto algo que es rechazo, desprecio o menosprecio. Por ejemplo, los que se casaron y están aquí, todos los que son matrimonio, los que están en pareja, el amor los llevó a la admiración, al reconocimiento y al aprecio por su pareja. Pero si el amor y el aprecio y la admiración por su pareja se ha perdido al día de hoy, entonces les aseguro y les garantizo que a partir de que se haya perdido la admiración, el respeto y la honra hacia su pareja, todo lo demás son puros reclamos, son puros rechazos, son puras palabras hirientes y son puros desprecios. Porque hay dos líneas: o estamos en la línea de la honra o estamos en la línea de la deshonra. O admiro a mi pareja o desprecio a mi pareja. O considero algo valioso, maravilloso, importante en mi pareja, la considero como algo extraordinario, de quien yo puedo vaciar todo lo que tengo, todo mi potencial, toda mi admiración, puedo darle regalos, recursos, detalles. O pierdo esto y me concentro en lo que no sabe, en lo que no tiene, en lo incapaz que es, en que no me di cuenta que era tan descuidada, tan olvidadiza, no me di cuenta que no era tan fuerte en el trabajo, tan dedicado para los hijos. Y cuando pierdo de vista esto y me concentro en esto, al dejar de honrar, empiezo a menospreciar y el amor se empieza a perder. Y donde el amor se empieza a perder, se pierde el respeto y se pierde la relación. Porque ya no es normal que todos los días, solo por si fuera el pan de cada día,
nos estemos disminuyendo emocionalmente como pareja y nos estemos diciendo cosas hirientes y lastimosas, ya no es normal. Las discusiones de pareja son normales cuando son esporádicas, pero son destructivas cuando es el pan de todos los días. Cuando vemos aquí el efecto de admiración, se admiraban de su sabiduría, se maravillaban de sus milagros, estamos viendo que hay un reconocimiento directo hacia la persona de Jesús. Pero fíjense lo que dice el 55, como si fuera una nueva temporada. Empezaron a preguntarse, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues éste tiene todas estas cosas? Y ahora el 57 dice lo contrario al 54. Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Dejaron de reconocerlo, dejaron de admirarlo, dejaron de mirarlo con honra, y lo que perdieron ellos fue lo que nadie de nosotros debería perder, que es las bendiciones que desatan la honra hacia las personas que son una autoridad. ¿Cómo se puede vivir en pobreza teniendo las posibilidades de tener un Dios de bendición? Yo le preguntaba al Señor en oración: Señor, ¿cómo es posible que a nivel general muchas familias cristianas que van a una congregación, que asisten a un lugar, que reciben tu palabra, cómo es posible que muchas vivan temporadas completas o temporadas eternas de escasez, de deudas, de miseria económica? ¿Será, Señor? Yo conozco mucha gente que sí diezma, Señor. Yo conozco gente que es fiel, que ofrenda, que apoya, que trabaja, y aún así no veo los frutos, no de la superabundancia, pero por lo menos de la estabilidad. Y me decía el Señor: es que no honran a sus padres y no honran a sus autoridades. Y resulta que hay bendiciones que solo van a ser desatadas cuando nosotros aprendamos a honrar como Dios manda, no como a nosotros nos gusta. Cuando nosotros honramos, tenemos la recompensa de esa mujer, de ese hombre o de esa persona, o incluso de ese ministerio, porque Jesús dijo: si tú le das un vaso de agua a un profeta, recompensa de profeta tendrás. Fíjense lo que Dios le dijo a Abraham: bendeciré a los que te bendigan. En realidad el término correcto es: bendeciré a los que te honren, y a los que te menosprecien voy a maldecir. Entonces significa que dentro de Abraham había bendición. Se escucha raro, ¿verdad? Y había una suerte de maldición, pero no de él. Si las personas honraban a Abraham, la honra iba a desprender la bendición de Abraham. O sea, la gente, Abraham no podía decir: María, te bendigo. No podía hacerlo Abraham, aunque se lo dijera. No. La única manera que Abraham pudiera desprender su bendición sobre María es que María lo honrara. Si María honra a Abraham, en automático ella desprende la bendición que desata la honra. Cada vez que tú le haces muecas a tus padres, cada vez que le haces gestos como: mamá, hombre, qué enfado. Cada vez que tú le deseas la muerte a tu esposo: no, pastor, ¿cómo? ¿Para qué se hace? Cada vez que tú deseas que el maestro de matemáticas se desaparezca, se enferme, le caiga cáncer y se muera pronto, cada vez que tú deseas el mal a una autoridad, no vas a recibir la bendición que está ahí. Porque el desear el mal a una autoridad lo único que provoca en tu vida es una maldición. Y hermanos, en Romanos 13, y usted lo puede leer en su Biblia,
La Biblia dice que tenemos que honrar a los magistrados. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Que tenemos que tener un cuidado especial con nuestra boca y nuestra actitud con todos aquellos que representen una autoridad en nuestras vidas, porque la honra desata una bendición que ellos tienen para nosotros. Por eso dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. O sea que si usted quiere vivir muchos años, no tiene que andar en el gimnasio aunque vaya, andar en dietas para no enfermarse. Hay una bendición que se desata. Honra a tu padre, honra a tu madre, bendícelos, honralos, respétalos, y esa honra va a desatar sobre ti bendición. Pero también está lo opuesto: no honres a tu padre, no honres a tu madre, que se convierte en una carga. Ay, mi papá, qué enfadoso ya otra vez. Es que está ya checho mi mamá. Es que ya empieza, por todo se queja, por todo. Y que te escuchen tus hijos. Si tú no honras en vida a tus padres, los tuyos no te van a honrar a ti en vida tampoco, porque estás desatando maldiciones lamentables para tu vida. ¿Cómo se puede estar tan cerca de Dios y tan lejos de los milagros? ¿Cómo se puede creer en un Dios de bendición y de abundancia y no tener ni siquiera a veces lo suficiente para vivir estabilidad? ¿En dónde tal vez nos estamos perdiendo como creyentes? Hay una historia tremenda, terrible y tremenda, que quiero mostrarles en el libro de Génesis. Vaya conmigo a Génesis, por favor. Le paso la cita a continuación. Génesis capítulo 9. Génesis capítulo 9, versículo 20. ¿Lo tienen? Dice así: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó o se emborrachó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos, será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Y eso es lo que explica. Pero déjenme explicar esta historia, porque esta historia es maravillosa y es terrible. Noé construyó una viña, pasó un tiempo. Después de la viña se hizo sidra, vino. Tomó el vino, se emborrachó. Y su hijo menor, estando su padre borracho, miró la desnudez de su padre. Pero para los que no saben, mirar la desnudez en el hebreo significa que se metió con la esposa de su padre. Cuando despierta, cuando vuelve en sí, cuando regresa de la cruda, Noé se da cuenta de lo que hizo su hijo menor y lo maldice. La embriaguez es un error. Muchos pueden ver la embriaguez de su padre. De nada te sirve señalar los errores que tu padre tiene, porque a pesar de los errores que pueda tener, siempre será tu padre. Y Dios dice que lo vas a honrar, porque la honra va a traer bendición sobre tu vida. ¿Nuestros padres tienen errores? Por supuesto que sí. Pero Dios no dice que honremos de acuerdo a los errores o a la perfección que ellos tienen. Es un mandamiento, y me gustaría que todos los hijos que estamos aquí, los que somos adultos y tenemos a nuestros padres en vida, comprendamos este principio. Todos
debemos, por un mandamiento, es una orden, honrar a nuestros padres, honrarlos en vida, venerarlos, admirarlos, cuidarlos, protegerlos, cobijarlos. Debemos hacerlo porque es un mandamiento, pero ese mandamiento de honrarlos va a desatar bendiciones que ellos tienen para nuestras vidas, que van a ir más allá de los límites de una cuenta bancaria o de un trabajo. La bendición de ellos es una atmósfera que va a cubrir muchas cosas sobre nuestras vidas. Así que nunca ha sido y nunca va a ser inteligente señalar los errores de las autoridades, incluyendo este gobierno, este gobernador, este diputado, este policía, este gerente, este patrón, este maestro, este director. Nunca ha sido y nunca será inteligente escupir para arriba, porque si escupes para arriba te va a caer en la cara. Puede ser que dentro de tu esquema de comportamiento siempre estés, puede ser, y haz un autoanálisis. Puede ser que dentro de tu esquema de comportamiento continuo siempre estés rechazando hacia arriba autoridades, personas, líderes, e inclusive a tus propios padres, señalando cosas de ellos, y eso te esté llevando a una bancarrota o a un estado de miseria o de pobreza, y tú digas: ¿por qué no me funciona? ¿Por qué no prospero? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué siempre estoy donde mismo? Tal vez hazte esta pregunta: ¿cuánto estás honrando a las personas que debes honrar? No es inteligente señalar errores, porque todos tenemos errores, ¿estamos de acuerdo? No hay padre perfecto, como no hay hijos perfectos. Ay, es que mi mamá es bien escandalosa. No, es que usted no conoce a mi papá. Si lo conociera, y tú no conociste a los míos. Pero cada quien tiene sus padres que necesita y debe honrar. Honrar es una actitud, no es una palabra. Honrar son gestos, son acciones de amor, son acciones de provecho y de bienestar para el otro. La Biblia dice en Proverbios: el hijo que maldiga a su padre, los cuervos le sacarán los ojos. Porque cuando alguien se mete con una autoridad, se mete con una representación divina. Porque Dios es una autoridad. ¿Por qué usted cree que Dios eligió a David para que fuera el rey conforme a su corazón? Porque David cuidaba ovejas. ¿De quién eran las ovejas? De su padre. Eran simples ovejas, que cuando venía un oso y un león, fuera oso o león, dice que arriesgaba su vida para matar al oso y para matar al león, pero él no iba a llegar a su casa con pérdidas. Él no iba a llegar con cuentas mochas. Y además yo me imagino a David diciendo: nadie se mete con las ovejas de mi papito. El que se meta con las ovejas de mi papá se mete conmigo. Posteriormente, David enfrenta a un gigante y le hacen 3 promesas. Si matas al gigante, te dan a la hija del rey, te dan dinero, y además te van a dar la posibilidad de que la casa de tu padre nunca más vuelva a pagar impuestos. Y David dijo: la hija la conquisto yo, el dinero lo puedo conquistar yo, pero eso de que no pague impuestos mi papá, dirían los guatemaltecos, eso de que mi papá no pague impuestos no lo puedo hacer yo, solo el rey. Así que ¿dónde está el gigante que debo matar para que mi papito nunca más pague impuestos? Y Dios dijo: si este hombre es capaz de cuidar las ovejas de su padre y arriesgar su vida con osos y leones, y es capaz de enfrentar un gigante para que su padre no pague impuestos, este será capaz de hacer todo lo que yo le diga como su Padre Celestial. No nos confundamos, por favor, no nos confundamos. Dios no se va por la puerta falsa. Dios es verdadero y correcto. Y Dios dice: si no honras a los que ves, ¿cómo vas a honrar al Dios que no ves? Es que hay gente que dice, ya hablando en el término espiritual: no, maldito el hombre que confía en el hombre. Hay que aprender a aplicar ese versículo. Si no, ¿para qué se casó con un hombre? ¿Cómo lo aplica entonces? ¿Para qué deja a sus hijos en el kinder 3 horas y se va a su casa? ¿Cómo aplicas el texto entonces? Porque sería confiar 3 horas a tus hijos pequeños en un lugar donde no sabes absolutamente qué pasa. O que vayan tus hijos a la primaria 6, 7 horas, o al colegio, o a la secundaria. ¿Y cómo vas a confiar en esos maestros?
Ahí no se aplica maldito al hombre que confía en el hombre, ¿verdad? Está hablando de un cuidado. Pero hay gente que aplica mal estos textos para demostrar inconscientemente que ellos no van a rendir cuentas, que ellos no van a honrar a nadie, que ellos, si a sus padres no le dan cuentas, menos a sus pastores, menos a sus líderes, menos a sus maestros, porque yo sé lo que hago con mi vida. Y ese es el terreno más peligroso, porque ese es el terreno satánico. Satanás dijo: yo puedo más que Dios, yo puedo solo. Y fue maldecido desde el cielo y fue expulsado desde el cielo. No sé si me explico. Como hay gente que dice, yo no tengo pastor. De veras, qué tremendo, ¿no? Aquí está un autopastoreado. ¿Y no se congrega? No, no me congrego. Le vamos a mochar el texto de Hebreos, ¿no? Para usted, para que no se sienta mal. ¿Y no tiene pastor? No. Maldito el hombre que confía en el hombre. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Muy bien. ¿Y quién escribió ese salmo? Nomás para saber. ¿Se sabe quién escribió el 23 de Salmos? El 23. Lo escribió David. ¿Y qué dijo David? Que el Señor era su pastor. Muy bien. ¿Y quién ungió a David cuando iba a ser rey? ¿El Señor? Samuel. No, o el Señor. No, pues Samuel. Pero si el Señor es su pastor, ¿para qué fue Samuel? Fue un hombre. Samuel era un profeta, era un hombre. Sí, él lo fue a ungir. Muy bien. Entonces, aunque David está diciendo el Señor es mi pastor, el Señor siempre pastoreó a David a través de un hombre. Y luego le pregunto a gente que dice: ¿y usted sabe cuando David pecó quién lo reprendió? El Señor lo reprendió porque era su pastor, No lo reprendió el Señor. ¿Quién lo reprendió? Otro profeta llamado Natán. Otro hombre lo disciplinó y le dijo: tú eres ese que mató y se robó a esa pobre oveja, y tú eres digno de... Se hizo para atrás el rey siendo confrontado por un pastor llamado profeta. Así que aunque David dijo el Señor es mi pastor, siempre fue pastoreado en la tierra por los profetas que Dios le dejó a él para ser corregido, para ser incentivado, potencializado y disciplinado. Pero siempre fue a través de un hombre. Entonces, si nos vamos al Salmo 23, estamos hablando de que David sí tenía pastor. ¿Y cuál es el suyo? La gente busca iglesias porque es lo más cómodo. Lo más cómodo es que usted busque una iglesia, y se lo digo con todo amor. Y si es nuevo, pues mira quién le manda a venir. Mire, lo más cómodo es buscar una iglesia. Y lo más cómodo es buscar una iglesia a mi comodidad. ¿Estamos de acuerdo? Un lugar, bonita alabanza, los niños, todo bien, lo más cómodo. Y que suave, llego, me estaciono, me siento, me tratan bien y me voy. ¡Qué padre! Si eso es lo que usted busca, está perdido. No necesitamos buscar una iglesia, porque las iglesias no pastorean. Las iglesias solo son un tiempo de convivencia, de sociabilización y de hermandad. Usted necesita un pastor que lo corrija, grupo de personas que le ayuden en su matrimonio, que se sienten con usted, que le ministren, que le ayuden, oren por sus enfermedades, le saquen los chamucos, le ayuden a enderezarse, lo corrijan, lo vean como Dios lo ve y lo lleven hacia arriba. No que venga y se vaya, venga y se vaya, venga y se vaya. Nadie lo trata, nadie habla con usted. Eso no es ser pastoreado. Tenemos que comprender el principio de la honra. Pero a Jesús, donde no lo honraron, Él no pudo hacer milagros. Podemos estar tan cerca de Dios y tan lejos de lo sobrenatural, porque el milagro está en una autoridad establecida por Dios. ¿Alguien sabe cuántos años oró Ana, estéril? Oró Ana por un hijo. ¿No saben? Yo tampoco, pero fueron muchos años. Ana oró muchos años por un hijo. Ven, María, vamos a hacer que tú eres Ana. Estás muy delgadita. Sirves para Ana. Póstrate ahí, hija. Quiero que se imagine que cada vez que venía Ana a orar, escuche bien, porque esto a lo mejor pocos lo sabían. Cuando venía Ana a orar, venía sola y se iba sola. Oraba por un hijo, mientras el Cana con su otra mujer, con un montón de hijos. Pero un día, piensa en esto, por favor, porque este es el poder de la honra. Ella venía y se iba, venía y se iba, venía y se iba. El otro año venía y se iba, venía y se iba. Hasta que un día, no por accidente, pero vamos a llamarlo accidentalmente, estaba Elí con una coca, aquí a un lado tomándose una coca, el pastor, con una insulina. Ahora, fíjense la diferencia de orar sin ser pastoreada. Orar
sin hablar directamente a su autoridad del problema. Porque yo me imagino que Ana decía: el Señor conoce mi necesidad. El Señor sabe. El Señor sabe, el Señor sabe, el Señor sabe, el Señor sabe, el Señor sabe. No le tengo que decir a nadie. Pero cuando se regresaba estéril, con toy y oración. ¿Estamos de acuerdo? Pero llegó un día con dolor en su alma y lloró diferente a otras veces. Pero dice que lloraba en su corazón y hablaba, balbuceaba palabras. Pero Elí, como la vio así medio rara, dijo: esta chamaquita anda bien borracha y es la casa del Señor. Fíjense lo que le gritó el pastor. Vamos a ponerlo en nuestro contexto. Le gritó: muchacha, digiere tu vino y ya vete. Y ella escuchó la voz del pastor que le dijo borracha. Y ella estaba dolorida en su alma porque no podía tener hijos. Y le dice: digiere tu vino, le dice, ya digiere, ya no estés de borracha. En la iglesia no se vienen los borrachos, no pueden entrar. Y ella le dice al pastor: no, Señor mío, Señor mío. Ahí entra una palabra de honra. Aunque él le dijo borracha, él le llamó. Aunque él le dijo borracha, ella le llamó: no, Señor mío, no estoy borracha como tú piensas, le dice. Y luego le cuenta su problema a su autoridad. Y le dice: lo que pasa es que estoy derramando mi alma, palabras más, palabras menos, porque no puedo tener hijos. Y ya le dije al Señor que si Él me da un hijo, yo se lo voy a entregar. Ponte de pie, María. Y ella se levanta. Y yo me imagino que se levantó el pastor y le dijo, no sé, ni siquiera la tocó, la ministró, nada. Él de lejos le dijo: ve en paz, mujer, le dijo, y el Señor haga contigo conforme le has pedido. En el momento que este hombre que le dijo borracha, que era una autoridad, desató una palabra sobre ella, porque ella honró al pastor, aunque él fue grosero con ella. Date la vuelta, María. Y en ese momento ella entró te puedes sentar, mija, al entrado de la fertilidad. Ahora póngame atención. Póngame atención. Había orado muchos años, pero en esta ocasión se dirigió a su autoridad, la autoridad del templo, y lo reconoció como el sacerdote, aunque él le dijo borracha. Pero él, en su boca, y quiero que ustedes vean esto, ese sacerdote y pastor terminó destruido junto con sus hijos. Dios trajo juicio sobre él, pero era el pastor. Y hasta que Dios no lo quitara, era el pastor. Y ese pastor malo, desubicado, le dio una palabra negativa, borracha, pero después de su boca le dijo, yo me imagino que en mi contexto decía: el Señor abre tu matriz en este momento en el nombre de Jesús. Y esta mujer, después de orar y caminar, el sacerdote, que era una autoridad, desató un milagro sobre su vida. Y a partir de ese momento no solamente tuvo a Samuel, tuvo muchos hijos. ¿Cuántas bendiciones de tus papás genéticos te has perdido porque en vez de bendecirlos, los has maldecido, los has descuidado? ¿Cuántas bendiciones en tu vida se han detenido porque no estás honrando a tus padres terrenales y no estás sacando bendición de ellos? Y tú puedes decir, pero no me va bien. Es que la Biblia no se contradice, hermanos. Quiero que todos piensen y sepan que la bendición no es dinero. La bendición es una atmósfera que camina con nosotros. Y mientras caminamos en bendición, todo lo que toquemos, todo lo que el Señor ponga en nuestras manos, todo lo que abramos, todo va a traer bendición, porque estamos en bendición. Pero cuando Dios aparta su bendición de nosotros, es probablemente porque aunque cumplamos con ciertos requisitos en la tierra establecidos por Dios, nuestro corazón está en contra de papá, de mamá, del profe, del gobernante, del pastor, de las autoridades, y todo ese malestar que siento no desata bendición. No sé si me estoy explicando. Tócalo, Señor. Pero cuando honramos a nuestros padres, la bendición del Señor y las bendiciones de esas autoridades se desatan sobre nuestras vidas. Jesús era el rey del milagro, rey de los milagros.
Pero los milagros no se desataban por Jesús. Se desataban cuando la gente lo honraba. Puede ser que aquí, en estas manos, en esta boca, dentro de este cuerpo, haya muchos milagros para ti, pero no te los puedo dar. Póngase de pie, hermano. Supongamos que Él es tu papá. Voltee para allá. Si Él fuera tu papá, hay muchos milagros y bendiciones de Él, pero Él no te las puede dar. Solo la honra desata las bendiciones. Si a las alturas del partido de tu vida y de tu edad vas a la casa de tus papás a ver qué le sacas a la casa, vamos a orar por ti. Gracias. Uno cuando va a la casa de sus padres lleva 1 litro de leche, una cartera de blanquillos, unos 2 kilos de harina. Uno cuando va a la casa de sus padres ya adultos lleva la cobijita porque ya está haciendo frío. Eso se llama honra. Y la honra, aunque usted no la busque, le va a dar bendiciones. Y la bendición desata poder. Quisiera que todos comprendiéramos finalmente que donde no hay honra, no solamente no hay milagros, que donde no hay honra entramos en un estado donde todo se empieza a perder. Y quiero contar la historia del hijo pródigo en este contexto. El hijo pródigo le dijo a su papá: dame la parte de herencia que me corresponde. Y dice la Biblia que el padre les repartió los bienes. Y dice que juntándolo todo, en no muchos días, juntándolo todo, se fue lejos a una provincia alejada y vivió perdidamente y todo lo malgastó. Se llama derroche de vida, derroche de energía, derroche de recursos. ¿Por qué ustedes creen que el hijo pródigo, si llevó tantos millones de pesos, se los gastó en unos cuantos meses? Por una sola cosa: se salió de la cobertura de sus padres, creyendo que no necesitaba de sus padres. El hijo pidió dinero en vez de pedir bendición. Ni siquiera después de la herencia se menciona una frase como: y el hijo pródigo, una vez que juntó todo y ya se iba a ir, le pidió la bendición a su padre. Hubiera sido distinto. Pero ese joven se fue sin la bendición de sus padres y vivió perdidamente. Pero ¿qué creen? Tocó fondo y empezó a vivir de una forma tan desproporcionada a su crianza y a su educación, que cuando hizo un comparativo dijo: de vivir en la cobertura de mi papá a vivir sin su cobertura, hay dos abismos totales y distintos. Porque si yo estuviera en la cobertura de mi papá, incluso allá los trabajadores comen mejor que yo. Me salí de su cobertura, no pedí su bendición, estoy en contra de él y mira todo lo que me está pasando. Así que el problema de este joven al final no fue el recurso que perdió, fue la cobertura que abandonó. Deshonró a su padre con sus acciones diciendo: yo puedo más que tú, papá, a mí me va a ir mejor que a ti. Y deshonró la cobertura y entró en un estado desproporcionado y empezó a vivir cosas que nunca se hubiera imaginado. El hijo menor de Noé vio los errores de su padre y se burló de él. Yo no sé si tu papá llegó o es drogadicto, llegó a ser alcohólico, si tiene o no temor de Dios tu mamá, no lo sé. Pero la Biblia dice que los tienes que honrar, y honrar con todo tu corazón, porque es un mandamiento. Las bendiciones en tu vida puede que se hayan detenido, porque te falta esta materia pendiente en las relaciones humanas. Si a esta ciudad viniera Benny Hinn, Morris Cerulo, si resucitáramos a Gigi Ávila, Héctor de la Cruz, si viniera Guillermo Maldonado, Cash Luna, Claudio Freyson, en un mismo estadio, y tú dijeras: voy ahí al estadio Héroes de Nacosari para que oren por mi enfermedad, teniendo 4 o 5 años en una congregación, significa que tú honras
y reconoces más la autoridad de esas personas que no te pastorean, que no saben nada de ti, que van a durar 2 horas predicando, se va a terminar el evento, la campaña evangelística, van a agarrar un avión y se van a regresar y no van a saber nada de ti. Si a ellos los vas a honrar, entonces el milagro que siempre has esperado nunca va a llegar. Porque hay milagros que no están en los hombres que crees. Hay milagros que están esperando en las personas que debes honrar. Porque la honra desata poder. Y hay bendiciones que no te va a dar el jefe, ni el patrón, ni el maestro. Pero si empiezas a honrar a tus padres, esas bendiciones las vas a desatar sobre tu vida. Porque la honra desata bendición. Seamos cautelosos en nuestra manera o en nuestra forma de pensar y de mirar ciertas cosas a las cuales nosotros tal vez le hemos cambiado la perspectiva. Porque sería absurdo. ¿Cómo se puede estar enfermo teniendo al Rey de los milagros? ¿Cómo se puede estar en miseria teniendo al Dios de las bendiciones? ¿Cómo se puede estar triste teniendo al Dios que cambia el lamento en baile? La bendición, como les dije, es una atmósfera. Y no es lo mismo caminar en bendición que rechazar la bendición. La Biblia dice que paguemos a todos. En Romanos 13, por si quiere verlo. Dice, páguenle a todos. Al que tributo, tributo. Al que pecho, pecho, así dice. Paguen. No deban a nadie nada. Escuche bien, habla de pagar. Dice, y paguen al que honra, honra. Significa que la honra es una deuda. ¿A quién le debes honra? ¿A quién le debes honra? ¿A quién le debes respeto? ¿A quién le debes reconocimiento? Usted a mí me puede decir Loreto, yo no me voy a ofender, pero el Loreto no puede orar por usted. Le puede contar un chiste y puede tomarse un café con usted, el Loreto, pero que yo lo ministre como pastor, usted me tiene que ver como pastor. Por eso yo no estoy de acuerdo que los hijos le llamen por apodos o por nombre a sus padres. Eso se llama falta de honra. Más que falta de respeto, es falta de honra. Uno no le dice por nombre a sus padres, siempre le da el nombre de su honra: padre, madre. Y en esa honra y en esa palabra, junto a esa obediencia, hay una bendición. Todas las autoridades, hermanos, padres, maestros, directores, presidentes, ejecutivos, todos tenemos errores. ¿Usted cree que Dios no lo sabe si Él puso muchas autoridades con errores? ¿O poco cree que Dios no sabía que Moisés había asesinado a un egipcio? Todos en la Biblia, las autoridades mínimos o grandes, pero cometieron errores. Todas. Pero una autoridad que comete un error se va a meter con la autoridad superior, que es Dios. Pero nadie de los de abajo tiene derecho a señalar los errores. Solo a orar, a honrar. Por eso David, me encanta su forma de honrar. Aunque Saúl lo quiso matar, él hasta el último momento le dijo: el ungido de Jehová. Y lo respetó, lo honró y cuidó su corazón de no contaminarse contra su rey, que prácticamente sería su príncipe, su sacerdote, su rey, su pastor. Siempre honró la cobertura. Si aquel le tiró flechas, lo andaba buscando para matar, y él decía: el ungido del Señor. Cuidó siempre su boca, porque David sabía que para arriba no podía tirar nada. No juzgues a tus padres. Cuida el corazón tuyo en contra de tus autoridades, porque Dios está viendo una cosa. Joven y señorita, si no eres capaz de obedecer a tu papá en esta tierra que te manda a sacar un bote de basura, si al que ves no honras, ¿cómo vas a honrar a Dios que no ves? Si eres capaz de hablar a las espaldas de tu maestra, de tu jefe, del gerente, del que está arriba en la corporación, y entrar a la grilla laboral, si eres capaz de levantar firmas para que corran al de arriba,
que deberías honrar, Dios sabe entonces que estás desatando maldición sobre tu vida. Cuando tú veas a alguien que no quiere honrar a los que debe honrar, apártate para que el rayo que le caiga no te cubra a ti también. Yo veo en la Biblia y veo cómo la gente recibió milagros de Jesús porque honraban al Maestro. Pero como muchos perdieron grandes milagros en su vida porque en vez de mirarlo como el Mesías, lo miraron como el carpintero, y el Señor no pudo hacer ningún milagro.